Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, a la carta de Hebreos, y hoy continuamos con nuestra serie titulada Los héroes de la fe. Hoy vamos a hablar del segundo héroe que aparece en la lista descrita por el escritor de Hebreos, y quiero invitarle a que tome su Biblia y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Hoy vamos a hablar de la vida de Enoc. Enoc fue un hombre que caminó por fe. Hoy vamos a hablar de la vida de Enoc. Así que Hebreos capítulo 11, si es tan amable, por favor, conmigo, y nota lo que dice el versículo 5 y 6. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio o dio testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites en esta hora, Señor, acercarnos ante tu presencia para pedirte por este mensaje. Queremos pedirte que tú bendigas este mensaje que vamos a aprender hoy y que nos ayudes a entender que se puede caminar contigo de la mano por fe cada día de nuestra vida. Enoc es un ejemplo perfecto, Señor, y te pedimos que nos bendigas en esta hora. Bendice nuestra mente, nuestro corazón, y ayúdanos a poder tenerlas listas para que cuando tú hables podamos escuchar el mensaje que tú quieras que nosotros aprendemos. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de Enoc, el hombre que caminó por fe. Ahora, lo impresionante de la fe de Enoc fue tan grande su fe que hizo que el escritor de Hebreos lo mencionara como el segundo héroe en la galería de la fe de Hebreos 11. Ahora, recuérdese que Abel la semana pasada representaba la adoración por fe, pero Enoc nos ilustra nuestro caminar por fe. Para estudiar de Enoc necesitamos entender lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 22. Y en Génesis capítulo 5, versículo 22 es la primera vez en la historia donde se menciona el nombre de Enoc. Y dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que sí, es cierto, Enoc es el papá de Matusalem. Y Adán y Eva habían caminado y hablado con Dios en el huerto del Edén, pero cuando cayeron y como consecuencia de su caída, dice la Biblia que Dios los expulsó de allí. Ellos, después de haber sido expulsados del huerto del Edén, no volvieron a caminar más con Dios. Así que podemos decir que en Enoc tenemos una ilustración para nosotros de lo que significa permanecer en comunión con Dios. En Enoc dice la Biblia que se volvió a alcanzar lo que era para el hombre, porque experimentó la comunión que Adán y Eva habían tenido en el pasado, que Adán y Eva literalmente habían abandonado, esa comunión con Dios que ellos habían dejado. Pero interesantemente, una de las frases que más se repite, y esa es una tarea para usted en su casa, para que usted lea el capítulo 5 de Génesis. Interesantemente, la frase que más se repite en el capítulo 5 de Génesis, donde se nos habla de la generación que vivió después de Adán, es la frase "y murió". Anótelo. Es la frase que más se menciona en el capítulo 5 de Génesis. La Biblia habla de Adán, versículo 5, y murió Adán. La Biblia habla de Set, el hijo de Adán, versículo 8, y murió Set. Después se nos habla de Nos, versículo 11, y murió. De Cainán, versículo 14, y murió. De Mahalael, versículo 17, y murió. De Jared, versículo 20, y murió. De Matusalem, versículo 27, y murió. Y por último se nos habla de Lamec, versículo 31, y murió. Pero si usted se da cuenta y es observador, hay un nombre en medio del capítulo 5 de Génesis que hace la excepción a la regla, y ese es el nombre de Enoc. Porque la Biblia dice que Enoc no vio muerte, versículo 24, desapareció
porque Dios se lo llevó. Así que cuando hablamos de personajes como Enoc, hay muchos que osadamente tienden a decir que ellos no vivieron en un mundo tan perverso como el que usted y yo vivimos. Esta gente dice, es que esa gente vivió en otra época. Ellos no vivieron como nosotros vivimos, en toda la maldad en la que usted y yo vivimos en nuestro día. Entonces, lo que ellos hacen o lo que ellos dicen o lo que tratan de decir al expresarse de esta manera, ellos tratan de excusar su mal caminar con Dios. Enoc, a pesar de la maldad en la que él vivía, él caminó con Dios por 365 años, no días, años. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y él se mantuvo fiel aún en los tiempos difíciles en los que él vivió, aún en la sociedad difícil y perversa en la que él vivió. Mire, déjeme explicarle un tiempo o cómo eran los tiempos en los que Enoc vivió. Era un tiempo lleno de perversidad. La maldad, dice la Biblia, que había crecido. La corrupción, dice la Biblia, que se había extendido por todo el mundo conocido. Y toda esta violencia había sido tan grande que la Biblia dice que habían quebrado el corazón de Dios. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha, subraya eso por favor, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y mira el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Tanta maldad había en aquella época que quebraron el corazón de Dios. Tanta maldad había en aquella época que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y toda esa perversidad en esa sociedad tan grande que Dios decidió hacer algo para castigarles. Él trajo juicio sobre aquella sociedad. Génesis 6:7 dice, entonces el Señor dijo, borraré de sobre la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente y todos los seres humanos y los animales grandes, los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Y después de haber pronunciado ese pasaje vino el diluvio. Así que usted puede darse cuenta que la sociedad de aquella época era tan perversa como la nuestra, tanto que Dios trajo el diluvio. Hermanos, Enoc es de esos personajes intrigantes que vemos en las escrituras, especialmente porque no se menciona con frecuencia, sino solamente en ciertos pasajes. Ahora, su nombre significa iniciado. El nombre de Enoc significa iniciado, consagrado. Incluso muchos lo toman como algo delicado o disciplinado. Enoc era un varón que contrastaba a la generación con la que él vivía. Tanto que todos murieron, pero a él fue llevado por Dios. Ahora, tanto fue su fe y tanto impacto tuvo su fe que hasta el día de hoy sigue dando testimonio a nuestras vidas. Ahora aquí surge una pregunta que nos da pie para entrar al mensaje de esta tarde. ¿Qué impacto tiene la fe de Enoc en nuestra propia vida? ¿Qué impacto tiene la fe de Enoc en nuestra propia vida? Bueno, hay 5 verdades que yo quisiera subrayar en sus corazones. Y la primera verdad es que por la fe, en primer lugar, Enoc creyó en la existencia de Dios. Note que fue por la fe que Dios creyó en Dios, que Enoc creyó en la existencia de Dios. Mira el versículo 6 de Hebreos 11. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, subraya esto por favor, crea que le hay. Por la fe Enoc creyó en la existencia de Dios. Mire, hermano, déjeme decirle que el primer paso de la fe es simplemente creer en que Él existe. Enoc creyó en Dios. Enoc creyó en Dios, y a Dios le agrada a aquellos quienes creen en Él. El escritor J.B. Phillips tiene un libro titulado Your God is Too Small, o Tu Dios es demasiado pequeño, se titula el libro. Y en ese libro, este escritor Phillips describe algunos de los dioses comunes que las personas inventan para sustituir al Dios verdadero. Déjeme contarle cuáles son. Si usted quiere anotarlo a un lado, puede hacerlo. Uno de ellos, dice el J.B. Phillips, es el Dios viejito, dice él.
el Dios viejo y grande de apariencia anciana, aquel canoso que desde arriba sonríe y guiña los ojos a los seres humanos mientras ellos adulteran, mientras ellos roban, mientras ellos hacen trampas y mientras ellos mienten. Ese es el Dios que a los seres humanos nos gusta crearnos, el Dios anciano de grande apariencia. Pero también en su libro él describe que hay un Dios, aquel Dios que es como un policía vigilante de una casa. La labor principal de este Dios, dice Phillips, es hacerle la vida difícil a todos los seres humanos y que la gente no disfrute su tiempo aquí en la tierra. Además de eso, dice Phillips, está el Dios de una caja. Ese es el Dios que está privado, el exclusivo, el Dios que no es para todos, sino simplemente para algunos. Bueno, déjeme decirle algo, hermano. Al Dios verdadero no le agrada que usted y yo nos creamos pequeños dioses para sustituirlo a Él. Miren lo que dice Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¿Quiere usted saber cómo es Dios? Conozca a Cristo y usted sabe quién es Dios. Ahora, Dios nos da evidencias amplias de su existencia. El hecho de que muchos científicos han expuesto que la ciencia no puede explicar a Dios no significa que Dios no exista. No significa que Dios no exista. Es más, la existencia de Dios no puede ponerse en duda solamente porque no se puede probar científicamente, y eso es lo que la ciencia dice. Un hecho para que sea científico tiene que ser repetitivo. Un hecho para que sea científico tiene que ser probable. El hecho de que nadie ha visto a Dios no quiere decir que Él no exista. Mire lo que dice Génesis capítulo 5 versículos 21 al 22. Vivió Enoc, dice la Biblia, 65 años. 65 años. Y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos y hijas. Así que la existencia en Dios o la existencia a Dios no tiene que ponerse en duda solamente porque no se puede probar científicamente. Note que la evidencia de Génesis 5, el pasaje que acabamos de leer, sugiere que Enoc no caminó con Dios durante los primeros 65 años de su vida. ¿Ya lo vio? Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Versículo 22. Y entonces caminó Enoc con Dios. Así que el versículo 21 de Génesis 5 sugiere que Enoc no caminó con Dios los primeros 65 años de su vida. Tal vez no haya nada que muestre que Enoc haya sido tan perverso como los otros malos de su generación, pero era igual de perverso porque probablemente él no creía en Dios. Y recuérdese que el no creer en Dios lo condena a usted ya de perdida. Así que, ¿qué fue lo que hizo que Enoc comenzara a creer en Dios? ¿Qué fue lo que hizo que Enoc comenzara a creer en Dios? Y aquí muchos estudiosos especulan y afirman que fue la llegada de ese primogénito bebé que llegó a la vida de Enoc, llamado Matusalem. Recuerde que la fe no viene por experiencias personales, es decir, que no fue que Matusalem lo hizo a él creer en Dios, no fue que la llegada de un bebé lo haga a usted creer en Dios, pero lo que sí implica es que no podemos alcanzar nuestra fe por experiencias personales, pero sí por el mensaje de la palabra. Romanos 10:17 dice: así pues, la fe nace por el oír el mensaje, y el mensaje viene por la palabra de Dios. Es como que si Dios le hubiera dado un mensaje especial a Enoc con la llegada de su primer hijo, y ese mensaje hizo nacer en el corazón de Enoc la fe, del cual el escritor de Hebreos lo sitúa en la galería de los héroes de la fe. Ahora, note que él recibió un mensaje especial en un tiempo oportuno. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Bueno, probablemente tiene que ver con el juicio que Dios estaba a punto de mandar a la tierra. Recuérdese que Enoc y Matusalem vivieron exactamente antes del diluvio. Expertos en el léxico hebreo afirman que el nombre Matusalem significa hombre de dardo o hombre de la jabalina.
sugiriendo que Enoc, o el hijo de Enoc, llamado Matusalem, sería un cazador. Ahora, lo fascinante no es lo que su nombre significa, ni lo que él hacía, porque era un cazador. Lo fascinante de Matusalem fue que vivió 969 años, convirtiéndolo en el personaje bíblico más longevo, el que más vivió en todas las escrituras. Y ahí es donde entra el mensaje que Dios le dio a Enoc. Muchos estudiosos han hecho incluso cálculos impresionantes con las fechas, afirmando que Matusalén murió exactamente en el año en el que el diluvio descendió a la tierra. Enoc creyó en Dios, quien le había advertido de las cosas que vendrían en el futuro. Ahora, recuerdes, hermano, que el creer en Dios es más que simplemente decirlo. El creer en Dios es más que simplemente ponerlo como en una calcomanía en su carro. El creer en Dios es más que simplemente cargar una camisa. El creer en Dios es más que fingirlo. Creer en Dios es tener la convicción de su carácter. Él es quien dice que es. El creer en Dios es creer en sus promesas. Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Él no creyó en el carácter de Dios. Él no creyó en las promesas de Dios. Ahora, nota en segundo lugar, porque la fe de Enoc también nos enseña que por la fe Enoc, en segundo lugar, caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Se recuerda que leímos Génesis hace un momento? El versículo 14, si usted puede ir allá arribita en su bosquejo. El versículo 14 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. El versículo 24, el versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios. Así que por la fe dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. El caminar literalmente significa en la Biblia andar. Se refiere a nuestra manera de comportarnos. Muchos dicen que esa palabra significa la manera en la que usted vive su cristianismo. En la Biblia se nos insta a evitar toda clase de caminos y fijarnos en la manera en la que andamos o por dónde andamos. Es más, la Biblia dice en el Salmo 1, versículo 1 y 2: bienaventurado el hombre que no, háganle un círculo por favor, anduvo. Su caminar era malo. Este hombre dice que evitó el andar como los malos, ni estuvo en, hágale otro círculo, camino de pecadores. ¿Se da cuenta? Su comportamiento, su carácter. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Enoc evitó toda clase de andar, toda costa ese andar en el consejo de los malos, evitar los caminos de los hombres perversos. Él tomó la decisión de caminar con Dios, Génesis 5:22, caminar con Dios, Génesis 5:24. Ahora, el término caminar o andar se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para representar la vida de fe. Déjeme darle 4 ejemplos. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, subráyelo, no por vista. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Subráyelo. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Efesios 5:2, andad en amor. Todas estas menciones de nuestro andar o nuestro caminar con Dios hace referencia a nuestra vida en la fe. Así que caminar con Dios es agradarle a Él con todo lo que somos. Y Enoc buscó caminar con Dios durante 365 años. Mire, interesantemente, Enoc no se aburrió de Dios. No se aburrió de Dios, sino que en lugar de eso dice la Biblia que él disfrutaba su presencia durante 365 años. Salmo 16:11 dice: me mostrarás, dice el salmista, el camino de la vida, nuestro andar, me concederás la alegría de vivir en tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Eso es caminar con Dios. Eso es disfrutar de Dios. Todo creyente debería caminar con Dios cada día, tal y como Enoc lo hizo, buscando poner a Dios como el centro de su vida. Recuerde que cuando estemos en el cielo vamos a caminar con Él
para siempre. Y si a usted no le gusta caminar aquí en la tierra con Él, entonces ¿para qué quiere ir al cielo, hermano? ¿Para qué quiere ir al cielo? Ahora, ¿qué significa la frase que el escritor de Hebreos menciona ahí y Génesis menciona? Caminar con Dios. Caminar con Dios es cuando entramos en una relación íntima con Él por medio de la fe en su Hijo. Él se convierte en el mayor deseo de nuestro corazón. Conocerlo, escuchar su voz, compartir nuestros sentimientos con Él. El buscar complacerlo, dice la Biblia, se convierte en el objetivo principal de nuestra vida. Caminar con Dios significa deleitarme en Él. Y usted y yo no podemos caminar con Dios si Él no se convierte en el objeto primario de nuestro deleite. Debemos deleitarnos en su presencia. David decía en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora note que David aquí nos llama a deleitarnos en el Señor y a entregarle todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. Eso significa tu camino. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, el deleitarse aquí significa deleitar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Y esto fue lo que no quiso. Caminó de acuerdo con Dios. Mira, el profeta Amós en el capítulo 3 versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo? Eso es imposible. Usted tiene que estar de acuerdo con otra persona para hacer las paces, para caminar con ella, para trabajar con ella. Dos personas, dice Amós, no pueden caminar juntas en comunión íntima si no están de acuerdo. Enoc estaba de acuerdo completamente con lo que Dios estaba haciendo y estaba dispuesto a hacer. Entonces, caminar juntos presupone la existencia de una armonía. Amós dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, entonces, caminar juntos presupone armonía. Y esto sucede únicamente cuando conocemos muy bien a la otra persona. No nos aburrimos de pasar tiempo con ella. Por lo tanto, para deleitarnos en el Señor, debemos conocerle mejor. El conocimiento de su gran amor por nosotros nos da esa clase de deleite que usted y yo debemos disfrutar. Mire, la Biblia dice que Él se convierte en todo para nosotros. No es simplemente algo que hacemos los domingos por la mañana. Vivimos en comunión con Él todos los días. Para nosotros van a ser 365 días. Para Enoc fueron 365 años. El escritor A.W. Tozer afirma que la meta de todo cristiano debe ser la siguiente: vivir en un estado de adoración ininterrumpida. Y esto es posible solamente cuando caminamos con Dios por medio de la fe. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar, caminar como Él anduvo. Ahora, nota en tercer lugar, porque en tercer lugar, por la fe, Enoc agradó a Dios. En tercer lugar, por la fe, Enoc agradó a Dios. Mira el versículo 6 de Hebreos 11, dice: pero sin fe es imposible. Subraya eso, por favor. Es imposible agradar a Dios. Constantemente de las Escrituras recibimos la invitación para que agrademos a Dios. En su lugar nos damos la tarea de agradarnos a nosotros mismos, y otros se dan a la tarea de agradar a otros. Pero dejamos a un lado lo más importante, que es agradar a Dios. ¿Sabe? Cuando queremos agradar a alguien, hacemos lo que esa persona nos pide. ¿Y qué es lo que decimos? Es que no quiero quedar mal. Es que no quiero romperle, no quiero herir sus sentimientos, no quiero romperle su corazón, no quiero hacerlo sentir mal. Bueno, tratamos de agradarnos a nosotros mismos, tratamos de agradar a otros, pero dejamos a un lado agradar a Dios. No hay absolutamente nada en nosotros que pueda agradar a Dios, sino la fe. No la religión, que es por donde muchos erróneamente se refugian tratando de buscar de alguna manera agradar a Dios. No. El religioso es el que piensa que puede agradar a Dios en un momento y vivir desagradándole por el resto de su vida. No sé si se ha dado cuenta usted, pero hay cristianos que se convierten en religiosos también. Tratan de agradar a Dios un día, pero desagradarlo durante 6 días. No, hermanos. Los judíos vivían de esa manera. Ellos pensaban y creían
que agradar a Dios lo podían hacer por su nacionalidad. Imagínense que Dios quiera a los de cierta nación y que odia a los de otra nación. Bueno, los judíos pensaban así. Ellos decían que ellos agradaban a Dios simplemente por ser descendientes de Abraham, pero la mayoría del tiempo desagradaban a Dios con sus hechos. Ellos decían, nosotros agradamos a Dios porque somos judíos, pero con sus hechos desagradaban a Dios. Las buenas obras tampoco pueden agradar a Dios. Las buenas obras, aunque son buenas, no pueden agradar a Dios. Si están separadas de la fe, no agradan a Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, subraya esto, ningún ser humano será justificado. Ninguno. Eso lo incluye a usted, eso me incluye a mí. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El problema con muchos cristianos es que se encuentran difícil tratando de agradar a Dios. Ellos dicen, es que agradar a Dios es tan difícil. Como si Dios fuera un rey déspota que nos exigiera cosas que ni nosotros mismos podemos hacer, o cosas que son imposibles para nosotros de hacer. No, Dios dice por la fe. Usted tiene fe y usted agrada a Dios. Dios dice que la única manera en la que podemos agradarle es por medio de la fe. Pero hay ciertos parámetros que nos indican cómo podemos agradar a Dios por medio de nuestra fe. En primer lugar, agradamos a Dios cuando lo buscamos. Escríbalo. Agradamos a Dios cuando lo buscamos. Ahora, esto no sugiere que Dios está escondido en algún lugar y que usted lo tiene que encontrar, como que Él está jugando con nosotros. No. Esto no sugiere esto tampoco nos dice que Dios está tan lejano de nosotros que nosotros tenemos que andar por todos lados tratando de localizarlo, y cuando usted lo encuentra dice, por fin lo encontré. No. ¿Sabe que esto sí sugiere? Sugiere que debe de haber un deseo en mí de buscar de Él. Un deseo en mí de agradarle. El Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es buscar de Dios. Eso es anhelar su presencia en nuestra vida. Y adivine qué, así lo agradamos a Él, cuando anhelamos su presencia en nuestra vida. Mire, el escritor Warren Wiersbe tiene un libro titulado Run with the Winners, o Corre con los ganadores, así se llama el libro que estoy leyendo ahorita, que es un estudio inductivo del capítulo 11 de Hebreos, escrito por Warren Wiersbe. Él dice que el buscar a Dios significa un deseo de Él en nuestros corazones. Él dice que esto significa enfocar nuestras afecciones y atención en Dios y reconocer que nada fuera de Dios importa sino su voluntad en nuestras vidas. ¿Quiere usted correr con los ganadores? Busque de esta manera a Dios. Busque de esta manera a Dios. Dios responde de una manera especial a ese deseo. Mire lo que dice en Jeremías 29, 12 al 13. ¿Usted cree que Dios no va a rechazar a usted cuando usted busque de Él? Usted está equivocado. Entonces me invocaréis, dice Jeremías, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Él no está escondido esperando que usted lo encuentre. Él está mostrándose a usted, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Ahora, note en segundo lugar, agradamos a Dios cuando transformamos nuestra vida. Cuando transformamos nuestra vida. Nuestro deseo debería de ser constantemente por 365 días o 365 años transformar nuestra vida en la clase de cristianos que debemos ser.
Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros y nuestra vida fuera un reflejo, dice la Biblia, de su carácter. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, dice Pablo, quien es espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos, subraya esto, transformados a su gloriosa imagen. Vivir para agradar a Dios es una evidencia de que caminamos con Dios por medio de la fe, que hemos puesto todo nuestro enfoque en las cosas eternas. Alguien dijo que la fe es como el músculo de nuestros brazos. Mientras más usamos nuestra fe, más fuerte se vuelve. Muchos de los judíos a quienes estaba dirigida la carta de Hebreos, que estamos estudiando el capítulo 11, reconocían al Dios verdadero, reconocían al Dios de las Escrituras, pero no tenían fe en Él, no confiaban en Él. Sabían quién era, creían en Él, pero no confiaban en Él, no tenían fe en Él. Y Enoc conocía al Dios verdadero, confiaba en Él y tenía como meta principal de su vida agradarle cada segundo de su existencia por 365 años. Ahora, nota en cuarto lugar, la cuarta verdad que la vida de Enoc nos enseña sobre su fe es que por la fe Enoc habló de parte de Dios. Enoc se convirtió en un mensajero de Dios. Ahora, hablar de parte de Dios viene como resultado de caminar con Él y agradarle. Recuerde que Enoc vivió en una época perversa, pero él mismo fue un caso especial. Los demás murieron, él no murió. Fue diferente a todos los demás, apartándose de la conducta y el estilo de vida de aquella sociedad. Él vivió una vida separada para Dios. Mire lo que dice Juan 17:16. Hablando de nosotros, Cristo dijo: ustedes no son del mundo, así como Enoc no lo era, como tampoco yo soy del mundo. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Enoc entendió esa parte. Enoc entendió esa parte. Ahora, la relación entre Enoc y Dios era más fuerte de lo que podemos imaginar. Por tal motivo dice la Biblia que Enoc decidió ser diferente. Y ser diferente exige una conciencia fuerte y un compromiso con Dios y consigo mismo. Enoc no solo fue diferente a la gente de su tiempo, sino que también los confrontó a ellos con su pecado, haciéndoles un llamado al arrepentimiento. Recuérdese que Enoc vivió exactamente antes del diluvio. Y Enoc señaló a esta gente los malos caminos en los que ellos se encontraban. Pero les mostró que a pesar de sus maldades, Dios era misericordioso para perdonarles. Miren lo que dice Judas, porque es en el Nuevo Testamento donde se menciona lo que Enoc dijo de parte de Dios. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas cosas. Él dijo, estas son las palabras literales de Enoc. Escuchen: el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Palabras textuales de Enoc en el Nuevo Testamento. Es interesante que sus palabras fueron dichas cientos de años atrás y en el Nuevo Testamento se exponen. Así que Enoc era un profeta de Dios, alguien que hablaba al pueblo de parte de Dios. Y cuando usted predica un mensaje como este, usted no se vuelve popular. Usted no es el chico popular del barrio si va y le dice a todos sus verdades. Estos mensajes no son populares, pero sí son necesarios. Note que el informe de Judas, el informe que Judas da sobre la predicación de Enoc, contradice cualquier intento de tratar de afirmar que Enoc vivió en un tiempo donde no era tan difícil ser cristiano, donde era fácil creer en Dios. Él vivió en medio de una generación
de incrédulos. Pero esto no fue un impedimento para que él proclamara el mensaje de Dios para un pueblo que necesitaba escucharlo. Y usted y yo tenemos el mismo privilegio por la fe, convertirnos en portavoces de Dios. Mire lo que dice Mateo 5, 13 al 14. Jesús hablando a nosotros y a sus discípulos en aquella época dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. El comentarista Matthew Henry dice que la humanidad en la ignorancia y en la maldad era como un montón enorme, listos para podrirse, pero Cristo envió a sus discípulos para sazonarla por sus vidas y doctrinas con el conocimiento y la gracia. Eso fue lo que hizo Enoc en la generación en la que él vivió. Él se convirtió en alguien que habla de parte de Dios por la fe. Ahora nota en quinto lugar, por la fe, Enoc fue llevado por Dios. Y podemos decir que esto es lo que más subraya en la Biblia de la vida de Enoc. Mira el versículo 5 de Hebreos 11, por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto primera vez para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios segunda vez, y antes que él fuese traspuesto tercera vez, dio testimonio de haber agradado a Dios. En 3 ocasiones en un versículo se nos habla de lo que Dios hizo con él por la fe que él tuvo. Él fue traspuesto, es decir, fue llevado, fue quitado. Traspuesto significa haber sido quitado, desaparecido. En Génesis 5:24 que leímos hace un momento dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, fue traspuesto. Caminó, agradó a Dios y desapareció. Es como si en la entidad de su relación con Dios, creador de todo lo que existe, él recibió la invitación de parte de Dios para que él fuera a vivir con él. Es como que si después de caminar con Dios, un día Dios le dijo a Enoc: mira, tú necesitas venir a mi casa, yo no necesito ir a la tuya. ¿Por qué no simplemente vienes a caminar conmigo? Enoc es de esos personajes intrigantes, les dije, especialmente porque es uno de 2 que se mencionan en las escrituras que no vieron muerte, sino que fueron arrebatados al cielo. Elías es el otro personaje bíblico a quien Dios permitió que no viera muerte. Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro con caballos de fuego, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, esto es a Elías y a Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. Enoc se dio cuenta que para agradar a Dios había que caminar muy cerca de él. Lo intentó y lo logró. ¿Sabe por qué usted y yo no tenemos ese mismo interés? Porque no lo intentamos. Nos rendimos. Fácilmente nos rendimos. Circunstancias pasan en nuestra vida y nos rendimos. Dios se agradó tanto de la compañía de este hombre que dice la Biblia que Dios decidió llevárselo al cielo. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Se agrada Dios del tiempo que usted pasa con él? ¿O es usted de aquellos que a la carrera hacen todo? Vamos a leer la Biblia rápido, vamos a orar rápido, vamos a venir a la iglesia lo más rápido que se pueda. ¿Se agrada a Dios? ¿Se agrada a Dios del tiempo que usted pasa con él? ¿Se agrada a Dios de la clase de cristianismo que usted vive? Bueno, el cristianismo de Enoc fue tan impactante que Dios le dijo: véngase para acá, hijo, venga conmigo. Enoc disfrutó de la experiencia de haber sido invitado por el Señor a estar con él, que dice la Biblia que Dios sin dolor de la muerte se lo llevó con él. Sin el dolor de la muerte se lo llevó con él. Y ese es un privilegio que se obtiene únicamente por medio de la clase de fe que Enoc modeló en su relación con Dios. Aquí se nos dice y confirma que el fundamento del andar de Enoc
con Dios fue la fe, y el resultado de esa clase de fe fue que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado, Dios se lo había llevado. Mire, déjeme decirle algo: no se puede caminar con Dios o agradar a Dios si usted no lo hace con fe. Ahora, sin duda alguna, que nuestra fe en Dios siempre trae privilegios que usted y yo no podemos explicar. Algunas veces, muchas veces Dios nos libra de accidentes que usted y yo no podemos explicar. Dios nos da bendiciones materiales que usted y yo no podemos explicar. Dios nos da bendiciones espirituales que usted y yo no podemos explicar. Eso lo logramos únicamente por la fe. Porque dice un canto muy viejito que Dios obra de maneras que usted y yo no podemos entender. Dios se agradó tanto de la vida de Enoc que decidió tenerlo cerca de él. Esta semana leí sobre la historia de una maestra que trataba de enseñarle a los niños la historia de Enoc y cómo es que Enoc fue al cielo. Dios, dice la maestra, hablando en la escuela dominical, tenía una relación con Enoc y tenían la costumbre de salir a caminar juntos todos los días. Un día, dice la maestra, que Dios se había llevado a Enoc tan lejos de la casa de Enoc que sin darse cuenta la noche cayó. Entonces el Señor le dijo a Enoc: creo que estamos muy lejos de tu casa, ¿por qué mejor tú no vienes a la mía? ¿Se imagina que Dios nos hiciera esa misma invitación hoy? Pero yo tengo que estar seguro que no la voy a desaprovechar por la fe que tengo en Él. El Salmo 21:6 dice: porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de la alegría de vivir o de estar en tu presencia. Qué privilegio tuvo este hombre. Fue llevado al cielo. Pero déjeme decirle que el privilegio más grande que disfrutó él fue de haber testificado en esta tierra de la clase de fe que él tuvo. Termino con esto. ¿Es su caminar correcto delante de Dios? ¿Se agrada a Dios de su caminar, de su andar? Enoc caminó por la fe y Dios se lo llevó. Cuando hablamos de agradar a Dios, estamos hablando de caminar con Él cada día durante 365 años por la fe. El escritor J.I. Packer dijo: lo que hace que la vida valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande, algo que cautive la conciencia, algo que comprometa nuestra lealtad. A eso usted y yo como cristianos le llamamos fe. Cautiva nuestra conciencia y compromete nuestra lealtad delante de Dios. Enoc caminó con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por la bendición de haber escuchado este mensaje. Gracias por el privilegio que tenemos. Que estos héroes vengan a testificar de lo que su fe hizo mientras ellos estuvieron en esta tierra. No es lo bueno que somos, no es las obras que hagamos lo que te agrada, Señor. Es la fe. Es la fe. Esa fe que no duda. Esa fe que se permanece firme a pesar de las circunstancias que pueda enfrentar. Esa fe que no se rinde cuando todo va mal. Esa fe que permanece. Esa es la fe que te agrada, Señor. Por la fe Enoc caminó contigo y fue traspuesto. Señor, gracias por este maravilloso ejemplo. Ahora queremos pedirte, Padre, que nos ayudes en esta hora a examinar nuestra vida. La primera pregunta que tengo que hacerme es: ¿cómo está mi caminar con Dios? ¿Cómo está mi caminar con Dios? ¿Cómo está mi andar con Él? ¿Soy de aquellos que corro todos los días para todos lados? ¿Soy de aquellos que dedico más tiempo en hacer otras cosas que dedicárselo a Él? ¿Soy de aquellos que a todos le dedico tiempo menos a Dios? Señor,
muéstrame si ese es mi error. Y toma el ejemplo de Enoc para corregir mi vida. Por la fe este hombre caminó contigo 365 años. Parece fácil, pero estoy seguro que necesitó compromiso, dedicación, esfuerzo. Cuando todo el mundo se rendía, Enoc permanecía de pie. Señor, que nuestra vida sea así. Aunque el mundo afuera se esté cayendo a pedazos, que nuestra fe nos haga permanecer de pie. Y que algún día, Señor, nuestro ejemplo pueda servir para otra persona. Tal vez alguien llegue a tus pies por nuestra fe. Tal vez alguien conozca de ti por la clase de fe que modelamos aquí, en el trabajo, en la casa, en todos lados. Tal vez alguien conozca de la verdad por medio de nuestra fe. Hermano, si usted está aquí y usted sabe que usted no tiene un buen caminar con Dios, déjeme decirle que este es un buen momento para que usted le diga: Señor, te pido perdón porque no camino bien contigo. Te pido perdón porque mi caminar, en vez de ser ejemplo, da vergüenza. Pero me comprometo. Al escuchar esto, me comprometo a caminar contigo durante los años que me quedan de vida. Dígaselo. Comprométase con el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y aunque hay veces que tú obras de maneras que no podemos entender, Señor, estamos seguros que por la fe tú tienes el control de todo en nuestras vidas. Gracias por el ejemplo de Enoc, por su caminar, por su andar, por su lealtad, por su compromiso, por su fe. Queremos imitarla cada día y así, de esa manera, agradarte a ti, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Quebranta mi corazón.